Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo comenzó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas, capítulo 11, estamos aquí, la segunda partecita, después de la oración del Padre Nuestro, justamente. El poder de Jesús siempre nos indica este pasaje que cuando Jesús cura aquí a un sordo, por una parte, y nos cura también a nosotros de la ceguera. Primera cosa. Por eso en el Evangelio están estos signos tan interesantes de la sordera, de la ceguera, de la mudez y muchas otras cosas, el paralítico, etc. Pero justamente Jesús que expulsa a un demonio mudo, No somos capaces de glorificar, de alabar, de darnos cuenta que el Señor está presente en medio de nosotros. Y cuando uno no alaba al Señor, cuando uno no lo tiene al Señor en su corazón para gritar con voz y con fuerza que Dios es nuestro Señor, que Dios, Jesús, es nuestro Salvador, ciertamente que absolutamente pasamos al otro bando, confiar en nuestras propias fuerzas. Y a eso le llamamos nosotros, queridos hermanos, el demonio. Pego la daimón. El griego pego daimón y dice lo que te sale de adentro. Entonces, ¿quién es el demonio? Añade oigo la demonio porque justamente aquí dice, ustedes entonces con el poder de quién expulsan. Y nosotros pensamos que somos nosotros, el daimón. El daimón quiere decir, queridos hermanos, que nosotros confiamos plenamente y simplemente en nuestras fuerzas. Anda yagüero y aguasuina, no nos adherimos por Jesús, de las palabras, mejor dicho, del Evangelio, de las propuestas del Evangelio. Porque no es que tampoco Jesús o Dios va a venir porque confiamos en él, lleva varita mágica, o cambiata la ñan del mundo, o cambiata el corazón y la mente de las personas. No, porque en la creación Dios nos ha dado inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Upea se inañande yawere copa y tema, llévala y catujanguay, se la lleva por la hipona, tena y catujanguay, se veía por la ibaía. Porque no piensen que estos, que se meten, mequetrefes, ¿verdad? Entonces que se meten a pensar, idear solamente de acuerdo a su grupo, a su bolsillo, sin interesarle la gente, sin interesarle la comunidad. Ustedes no piensen que ellos están simplemente ahí, no sé, como también poseídos por el diablo o lo que sea. No, el diablo muchas veces está bien encorbatado, ¿entienden? Y bien estudiado, ¿entienden? En las mejores universidades también. No, quiere decir que el daimón sale desde adentro, queridos hermanos. ¿Cuál es tu intencionalidad? Va el añandela y ella posea, va el are usea y ella la gente lleva.
Y eso es lo que aquí nos está diciendo. Y Jesús por eso les replica. Y Jesús por eso les vuelve a decir, ¿verdad? Ustedes dicen que yo expulso con el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Pero les voy a decir una cosa. Si un reino donde hay luchas internas va a la ruina, ciertamente, cuando se está peleando entre sí mismo. Vaya, porque se ayuda a la Belzebul, amosen llegada. Si yo estoy expulsando con el poder del demonio. No. Si el agua imagina lleva, no sean cabezas duras, no se queden con eso. Vamos a convertirnos de corazón. Tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión. Entonces mirar, Señor, vamos a quitar el corazón, el alma. Señor, ¿qué es lo que hay dentro de mí? Está el daimón que me empuja, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy deseando. Y en la medida en que nosotros después dice Jesús, pero si yo expulso, dice verdaderamente, ¿verdad? Con el poder de Dios, quiere decir que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Si yo expulso con el poder de Dios. Queridos hermanos, Yaguapuya, Calculaña, Mañaña, Hendú, Jañaña, Mindu, se lleva. Entendamos que el poder y la fuerza de Dios está en medio de nosotros y hoy nos anima a todos para expulsar todo lo que es negativo en nuestra sociedad y en nuestras familias. Que así sea. Que así sea.